En el ciclo de entrevistas de Periodistas Digital estamos viendo la trayectoria de muchos medios de comunicación y en esta trayectoria mediática de la última década ha jugado un papel relevante la asociación Hazte Oír y hoy nos acompaña su principal referente, su presidente, don Ignacio Arzuaga. Muchas gracias por venir. Encantado, muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer una especie de repaso a lo que ha sido estos años la labor de Hazte Oír y la primera pregunta que sería ¿qué le dio a un abogado al que creo que no le importa declararse católico, el señor Arzuaga junto al señor Castro y al señor Zulueta, a montar esa asociación que no sé en los inicios qué fue exactamente? ¿Una página web? Sí, comenzamos con una página web. En el año 2001 lanzamos nuestra primera alerta y nuestra primera página web que diseñé yo, siendo abogado. O sea, tuve que aprender a diseñar páginas web, no sabía cómo hacerlo. Y bueno, era una web muy básica, con unas funciones muy básicas. Desde el punto de vista estético, pues bastante fea, esa es la verdad, porque no era mis capacidades no iban en esa dirección, pero tenía esa ilusión, tenía esa idea. Una idea que había podido copiar de Estados Unidos. Yo estuve viviendo en el año 98. Bueno, el caso es que vuelvo a España en el año 99 y un poco traté de copiar algunas páginas web de grupos que trataban de influir en política, en la vida social, a través de internet, con las alertas, con lo que eran las Action Alerts, y creé esa primera página web. Y la primera alerta fue para pedirle a José María Aznar, entonces presidente del gobierno, que aprobara un plan de apoyo a la familia. Fue una primera alerta, una primera petición que resultó en victoria, porque al cabo de varios meses, José María Aznar aprobaba un plan de apoyo, el gobierno de José María Aznar, de apoyo a la familia. En esos inicios, porque creo que la gente, es verdad que cuando hablo de la gente estoy refiriendo a la parte publicada, por así decirlo, que es la que se puede rastrear, no hay muchas marcas de Hazte Oír antes del 2004. Entonces, para esa primera etapa, de 2000 a 2004, gobernando el Partido Popular con mayor fruta, ¿cuál era el modus operandi, por así decirlo, de Hazte Oír? Sí, pues éramos todos voluntarios, dedicando nuestro tiempo, dedicando nuestro dinero también para comprar el dominio, para alojar la página web, los mínimos gastos en los que incurríamos, lo poníamos todo en nuestro bolsillo, y bueno, con muy buena voluntad, pero con limitaciones, las limitaciones propias de que todos éramos profesionales, yo trabajaba en un despacho de abogados, con nuestra familia, y bueno, y poco a poco se fue uniendo más gente, ¿no? Al principio éramos muy poquitos, pero al cabo de poco tiempo pues nos escribía gente a través del formulario de contacto y nos decía: me gusta mucho esto de poder escribir a los políticos, estoy de acuerdo con vuestras campañas a favor del derecho a la vida de todos los seres humanos, me parece muy bien esto de apoyar a la familia. Y empezamos a quedar con gente y quedábamos a comer, quedábamos a tomar un café, y algunas de esas personas con las que nos encontrábamos se unieron al equipo Hazte Oír. Y bueno, nos manejábamos a través de un foro de debate, había un foro interno, un foro externo, y poco a poco pues iban saliendo las alertas. Es verdad que a lo mejor pasaba un mes o un par de meses y no publicábamos ninguna alerta porque teníamos mucho lío, pero bueno, poco a poco fuimos dedicando nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, y poco a poco Hazte Oír fue creciendo. Hasta el año 2004, que gana efectivamente José Luis Rodríguez Zapatero, y a partir de ahí pues se produce un crecimiento mucho más rápido. Hay que decir que el nuevo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya en el año 2004, pues empieza a anunciar, aunque tarde un año en llegar a la práctica, algunas medidas de las cuales Hazte Oír fue radicalmente discrepante. Una es la del el cambio de regulación del matrimonio, otra es la de la ley del aborto, aunque no entraría hasta la segunda legislatura, y otra la educación para la ciudadanía. Eso es. Y quizá es cuando entonces empieza a haber ciertas movilizaciones, y entre los grupos que son citados es Hazte Oír. Así es. De hecho, me da atención por poner aquí, este es un artículo ya de octubre del 2004, o sea, cuando aún no han entrado en vigor las leyes citadas, pero que ya debían estar anunciadas, donde en el mundo José Manuel Vidal pues llama la atención diciendo lo que están creciendo las asociaciones, y cita los capitanes, lo que llama los capitanes y entre ellos pues Joan Miró, Alfonso Coronel de Palma, que entonces era de la propagandistas, Gerte Feller del Instituto de Política Familiar, y naturalmente Ignacio Arzuaga de Hazte Oír.
¿Qué pasó en ese año 2004 para que ya la prensa empiece a prestar atención a lo que hasta entonces, digamos, no existía? Era un grupito muy pequeño y muy amateur y con poco impacto, pero creciendo. En el año 2004 gana José Luis Rodríguez Zapatero y la primera medida que anuncia es la de modificar el Código Civil para equiparar matrimonio y uniones homosexuales. Bueno, pues hay determinados grupos y personas de la sociedad española que no compartimos esa regulación, que creemos que eso es una injusticia para con el matrimonio, que no es una cuestión de extensión de derechos, sino de reconocer realidades que son distintas y que aportan de forma distinta a la sociedad, y que además creemos que no se debe de jugar con los niños que pueden ser adoptados por parejas homosexuales. Y bueno, el caso es que el modo en el que pensamos inicialmente en Actoir, luego se lo proponemos al Foro Español de la Familia, a la Federación de Familias Numerosas y otros grupos pro vida, pro familia, es una iniciativa legislativa popular, que es un mecanismo que recoge la Constitución española. Se deben de recoger por lo menos 500.000 firmas en pliegos oficiales y además verificados por la Comisión Electoral, un órgano que depende del Parlamento, del Congreso de los Diputados. Bueno, pues lanzamos esa iniciativa legislativa popular, nos ponemos a recoger firmas en toda España, nosotros y otros grupos, y finalmente pues conseguimos más de 1 millón de firmas, y bueno, al cabo de algún tiempo se debate nuestra proposición de ley, la de los ciudadanos, se rechaza porque había una mayoría socialista en el Parlamento. Pero sí que esa iniciativa legislativa popular sirvió para movilizar a miles de ciudadanos en toda España, a cientos de miles de ciudadanos que de repente se plantean la cuestión del matrimonio, que parecía que era una ley que iba a pasar rápidamente, que no iba a haber ninguna discusión, y se crea un debate social a raíz de esa ILP. Luego, en el año 2005, en junio, 18 de junio, organizamos una gran manifestación en Madrid en contra de esa regulación. Al cabo de poco tiempo se aprobaba la ley. El gobierno de Zapatero, desde luego, nunca escuchó a los ciudadanos, en ningún ámbito, tampoco en el de la familia. Y al cabo de poco tiempo también se tramita en el Parlamento la nueva ley de educación, que incluía la asignatura de Educación para la Ciudadanía, una asignatura diseñada para adoctrinar a los niños en la ideología del gobierno. Bueno, eso también produce un rechazo social y nosotros somos de los grupos que catalizamos ese rechazo, ¿no? Por retener un momento en la primera parte del cambio de regulación del matrimonio, sí. Supongo que usted no ignorará que en el tema de lo que podemos llamar el terreno de lo políticamente correcto, sí, ha habido una evolución palpable en la sociedad en el que en un momento determinado posicionarse, digamos, de manera contraria al matrimonio sexual, digamos, te deja fuera de lo políticamente correcto, me atrevería a decir hasta fuera de la democracia, como una figura de pues poco menos que el nazismo, la intolerancia. Entonces, usted que pone cara a uno de los movimientos que le ha supuesto, ¿ha notado esto a lo que usted hace referencia? Sí, que ya... Absolutamente. Nosotros hemos movilizado en contra del aborto, en contra de educación para la ciudadanía, a favor del derecho que tenemos los creyentes de expresar nuestra fe en público, temas que son todos políticamente incorrectos, pero el tema donde yo he notado que es el que despertamos más rechazo, incluso me atrevería a decir más odio por parte de algunas personas, es cuando hemos defendido que el matrimonio es algo distinto de las parejas de hecho, por ejemplo, ¿no? Las uniones homosexuales. ¿Por qué ocurre esto así? O sea, ¿por qué este es el tema tabú? ¿Por qué no hay prácticamente ningún personaje público que se atreva a alzar la voz a favor del matrimonio o a favor del derecho que tienen los niños de tener un padre y una madre, ¿no? Y no tener 2 padres o 2 madres? Bueno, pues quizás por la labor fabulosa, extraordinaria, que ha realizado el lobby homosexual, que no representa a todos los homosexuales, por supuesto, sino que representa a una minoría, pero sí ha conseguido estar en las series de televisión, sí ha conseguido estar en películas, sí ha conseguido estar en política, en medios de comunicación, y hoy por hoy, pues efectivamente, mucha gente que incluso que está en contra del matrimonio sexual no se atreve a decirlo en público, ¿no? Y bueno, yo he recibido desde amenazas de insultos, incluso amenazas de muerte,
a raíz de precisamente cuando me he atrevido a alzar la voz a favor del matrimonio, ¿no? Cuando estuvo aquí doña Cristina López Lichting, nos aseguró que un colaborador suyo, el profesor Polaino, ya no intervenía públicamente que aseguraba que había recibido amenazas desde que tuvo una intervención en el Congreso tal, y creo que fue a propuesta del Partido Popular, que inmediatamente fue el primero en desmarcarse. Y lo que se planteaba entonces es decir, se puede realizar un debate entre pues los que consideren que es justo el matrimonio sexual y los que creen que no es adecuado, si los segundos inmediatamente posicionados en la segunda posición quedan excluidos del debate, pues son gentuza con la que no se debe ni dialogar, que es la reflexión que yo le invito a hacer. Pues yo entiendo que la democracia es precisamente eso, es escuchar las distintas posiciones, las distintas razones y en un debate público pues que la audiencia pueda admitir o a quedarse con unos argumentos o con otros y tomar una posición, pero efectivamente los que más hablan de tolerancia son muchas veces los más intolerantes, ¿no? Y ese discurso de lo políticamente correcto que se muestra de una forma muy especial y de una forma muy virulenta en todo lo que tiene que ver con el matrimonio, pues al final ahoga y condena como cualquier tribunal de la Inquisición, y excomulga de lo políticamente correcto y de la democracia a los que defendemos ideas que no coinciden con ese discurso, ¿no? Por lo tanto, parece que se han dado vuelta las tornas y parece que los que defendemos que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, pues no somos un peligro para la paz social, somos un peligro para la democracia y no podemos directamente expresar nuestra opinión en público, no podemos expresar nuestros argumentos. Hubo una cadena de televisión, aunque luego hablaré más de ella, pero por ya meter en ese tema, que cuando hizo un anuncio en contra de la fiesta del orgullo gay, pues el Ministerio de Industria le abrió un expediente, aunque luego creo que aquella historia quedó anulada, pero la pregunta es que a lo mejor pongamos que es la cadena de televisión X. Dice, invitamos al señor Arzuaga a que dé su opinión sobre, o a un representante de Actoil, para no personalizar, a que dé su opinión contra el matrimonio. Si resultaba ser que nos van a expedientar para decir, ¿cómo permite esta cadena de televisión que alguien lance un mensaje que es de intolerancia y de odio? Claro. Pues efectivamente, la ley de matrimonio homosexual no es una ley inocua, una extensión de derechos, sin más. Es una ley que trae consigo restricciones a libertades fundamentales, que tienen mucho que ver con la democracia. O sea, la libertad de expresión queda absolutamente recortada. O sea, hay determinadas cosas que no se pueden decir en un medio de comunicación, y si se dicen, como pasó con esta cadena de televisión, pues a lo mejor recibes una multa por parte de cualquier organismo. En este caso me parece que era Fomento o Industria, del que dependen las cadenas de televisión. Otro caso muy concreto, un restaurante madrileño muy conocido, donde por cierto trabajan muchos homosexuales con toda naturalidad y sin ningún tipo de problema, pero el dueño, que es católico, decide no celebrar una boda homosexual en ese local. Bueno, pues lo que hace la pareja de homosexuales es presentar una denuncia ante el Ayuntamiento de Madrid, entonces dirigido por Ruiz Gallardón, y lo que ocurre es que el Ayuntamiento de Madrid le impone una multa de, me parece que fueron 12.000 euros a este restaurante por haberse negado a celebrar esa boda homosexual, porque el propietario de ese restaurante entendía que no debía hacerlo, porque su conciencia le decía que no debía hacerlo. O hace muy poquito también, en la homilía del Jueves Santo, el obispo de Alcalá de Henares pues también habla sobre la homosexualidad, habla sobre el matrimonio, e inmediatamente pues le presentan 2 querellas, una de las cuales todavía sigue viva. Es decir, el lobby homosexual, que ya digo que no representa a todos los homosexuales ni mucho menos, es muy intolerante y lo que quiere es que nadie pueda expresar en público nada que contradiga cualquiera de sus dogmas. La educación de los niños, según el lobby homosexual, pues debe ser una educación que diga, por ejemplo, que matrimonio es la unión de 2 hombres o de 2 mujeres o de un hombre y una mujer. Y si en el colegio se está enseñando lo contrario, que el matrimonio es solo la unión entre un hombre y una mujer, el lobby homosexual entra y le dice a los padres y le dice a los profesores lo que deben de enseñar. Una curiosidad, le voy a proponer una comparación por si le parece justa. Podemos suponer que en la España de los 60 habría determinados tabúes, ¿no? Y un tabú sería la Iglesia Católica. Y como alguien dijera algún comentario de, pues yo paso de Jesucristo, pues tocaba que dijeran, uy, lo que ha dicho, alguien se ha atrevido a hablar mal de Jesucristo, vamos a ver si conseguimos que le echen del trabajo. Ahora en la España de los 2000 se podría comparar que el tótem
es esto que estamos hablando, esa regulación de matrimonio, que como alguien se atreve a decir, hay que decir, uy, lo que ha dicho, se ha atrevido a cuestionar esta ley, hay que echarle el trabajo. Claro, y sobre todo, al final, entran en cualquier debate los ataques personales, ¿no? Ad hominem. O sea, ya no se entran en los argumentos, porque además si entran en los argumentos a lo mejor pierden. Entonces, el riesgo de perder, o sea, muchas veces hasta produce sudores fríos. O sea, ¿cómo puede alguien atreverse a decir esto? O sea, y le entra una crisis de ansiedad a la otra persona que ha escuchado un argumento a favor de distinguir matrimonio y uniones homosexuales. Y por lo tanto entra lo irracional, entran los mitos y entran, claro, es que los católicos, pero mire usted, si yo no soy católico, o soy católico pero lo estoy diciendo desde el punto de vista del derecho, o lo estoy diciendo desde el punto de vista de la razón, no, y es que entonces el debate se hace absolutamente imposible, ¿no? Y sin embargo hay mucha gente que opina, en todas las encuestas del CIS, todas las encuestas del CIS que se hicieron durante la época de Zapatero en el año 2004-2005, cuando se estuvo tramitando la ley del matrimonio sexual, la mayoría de los españoles rechazaba la adopción por parejas homosexuales. Es verdad que la mayoría, había una ligera mayoría que decía que sí al matrimonio, que se pudieran casar, como extensión, por además se planteaba en la pregunta como una especie de extensión de derechos, y claro, todo el mundo está a favor de que se extiendan los derechos, pero la adopción la rechazaba la mayoría de los españoles, y todavía hoy, cuando se hacen encuestas fidedignas, la mayoría de los españoles rechaza la adopción por parejas homosexuales. Claro, luego esos españoles que en una encuesta anónima se atreven a decir que están en contra de eso, en su trabajo, en su ambiente, con sus amigos, muchas veces no se atreven a elevar la voz porque le van a señalar, le van a tachar y le van a excomulgar, les van a expulsar de la democracia, de lo políticamente correcto, y van a pasar a ser condenados como homófobos, como retrógrados, como carcas, y es algo que nadie quiere. Se implica, y además aprovecho para preguntárselo, se implica que estar en contra significa que odias al colectivo y que estás en contra de que tengan derechos. Le pregunto su caso. Ya por decir no solo no odio a los homosexuales, sino que los amo, que los quiero. O sea, son hermanos míos, tienen exactamente la misma dignidad que tengo yo. Y al contrario, me parecen personas absolutamente respetables, y en la medida que pueda ayudarles les voy a ayudar, ¿no? Pero exactamente igual que las personas que son heterosexuales. O sea, ahí no, que una persona sea homosexual o tenga tendencias homosexuales o sea heterosexual es algo que no es relevante desde el punto de vista de las relaciones sociales, las relaciones personales. Y sin embargo, parece que el lobby homosexual lo quiere elevar a categoría, ¿no? Yo soy homosexual y por lo tanto debo de tener unos valores determinados, ¿no? Mire usted, yo soy heterosexual, pero hay otros heterosexuales que piensan distinto de mí y no tenemos todos que coincidir en todo, ¿no? Por terminar ya con esta cuestión, recientemente el Tribunal Constitucional ha sentenciado que es totalmente legal y entra dentro de la Carta Magna el matrimonio homosexual. El rumor que corrió en los correos periodísticos es que al partido que había presentado el recurso, ¿sí?, en el fondo celebró que le perdiera aquel recurso. Sí, ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que en el Partido Popular hay gente que está claramente a favor del matrimonio y de la familia y que no quiere que se equipare la institución del matrimonio con otras realidades. Y hay otra gente que está a favor del matrimonio homosexual o de equiparar matrimonio y uniones homosexuales. Y por lo tanto los que lo celebraron probablemente serían los que pertenecen a este segundo grupo. El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, dijo que el Partido Popular, después de conocerse la sentencia, no modificaría esa ley. Mariano Rajoy se le había preguntado previamente y siempre había dicho que esperarían a la sentencia para tomar una decisión, y después de esa sentencia no ha dicho nada. O sea, tampoco ha dicho que no modificaran esa ley. Y él es el máximo responsable del gobierno y el que realmente del que depende esa decisión. El Partido Popular está muy dividido, ¿no? Y en esta cuestión pues sí que es verdad que muchos se han dejado llevar por los complejos, muchos que no tenían una posición clara se han dejado llevar por los miedos a ser excluidos del debate y a ser calificados, llamados de intolerantes y de homófobos. Y bueno, pues es una pena porque al final el Partido Popular es el partido que ha votado, que hemos votado la mayoría de los que creemos en la familia y en el matrimonio.
Y por lo tanto hay una especie de déficit de representación. Ahora que se habla tanto de la crisis de la democracia, pues hay un problema, y es que muchas personas, no sé si que votaron al Partido Socialista o que votaron al Partido Popular, no se sienten representados. Y desde luego los que creemos en el matrimonio, en la medida en que el Partido Popular renuncia a dar esa batalla y renuncia a ejercer su mayoría absoluta y modificar la ley para restaurar el matrimonio como una institución distinta de otras realidades, pues nos sentimos defraudados. Vamos a echar un repaso a la hemeroteca, cosas de Actur de aquellos años, que tienen que ver con medios de comunicación. Por ejemplo, esto es de principios del año 2005 y se propone un boicot al grupo Prisa, una denuncia de Quero que partía del seminario Alba, de que en el programa de diciembre del año anterior se había cocinado un Cristo. Esto da un pleito larguísimo porque me parece que el pleito culminó el año pasado. Estamos hablando que fue la de justicia 2000, es muy lenta en España. Incluso para cuestiones más secundarias como puede ser una cuestión audiovisual. Fue iniciativa suya esto, que veo aquí que las palabras literales son: desde Actur invitamos a no seguir los programas del Grupo Prisa a raíz de... Sí, y a darse de baja Canal Plus en particular. Hubo muchísima gente que se unió a este boicot, muchísima gente que llamaba a Canal Plus y se daba de baja, y eso produjo que la cadena, que Canal Plus, en el mismo programa pidiera disculpas, no solo en un programa sino en varios programas, que se arrepentía claramente, pedía disculpas, que no volvería a ocurrir. O sea que en este caso sí que conseguimos un impacto directo, y efectivamente nunca volvieron Canal Plus a emitir ninguna imagen tan ofensiva como esta, ¿no? Era efectivamente un Cristo que se cocinaba y se comía, y además era una función de Javier Crae, y bueno, causó muchísimo rechazo. Hubo alguno de nuestros lectores que nos habló de esta cuestión, nos pidió la alerta, la lanzamos, y efectivamente pues conseguimos ese pequeño éxito, que es el que la propia cadena rectificara, ¿no? Aquí en el fondo la discusión de fondo es si se considera que pues el humor o el entretenimiento debe incluir, digamos, la posibilidad de que, oye, la libertad implica que nos podemos burlar de todo y de todos, o si considera que hay algunas cosas que, por ser consideradas sagradas para un sector de la población, deben quedar excluidas de la burla. Para preguntarse de otra manera, en su caso entiendo que están dentro del primer grupo, se considera, digamos, que algunas cosas deben estar menos por poner una cosa sagrada de otra conferencia. Aceptaría en un programa el que, pues yo que sé, haga una caricatura con la figura de Jesucristo, creo que es algo que usted no compartiría, pues por otro que hagan, yo que sé, una caricatura con Buda o con Mahoma, o burlándose del holocausto judío. O sea, la gente está a favor de que se puedan hacer bromas y se pueda reír del holocausto judío, o no, o hay que respetar al pueblo judío y se debe evitar ese tipo de bromas, ¿no? Pues yo entiendo que se deberían de evitar. Y en el Código Penal español tenemos el delito de injurias y el delito de calumnia y el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. Es decir, que yo no puedo decir que determinada persona ha cometido un delito y que ha robado si es mentira. Lo puedo decir si es verdad, ¿no? Pero hay determinadas cosas que la propia ley excluye de la libertad de expresión. Ahí hay muchas sentencias que hablan sobre esa cuestión. Aún así, el derecho de libertad de expresión es un derecho muy amplio, y yo soy muy partidario del derecho de libertad de expresión, incluso el derecho de burla y el derecho de... Pero, de la misma forma que existe el derecho de Canal Plus de burlarse de los católicos, también tenemos nosotros el derecho, los ciudadanos, de hacer un boicot y de hacer una campaña contra esa cadena. O sea, lo que no puede ser es que nos digan, no, es que está el derecho de libertad de expresión y ahí es un derecho absoluto. Muy bien, pero entonces nosotros podemos también decidir no consumir ese producto, por ejemplo, ¿no? Que sería el boicot. Por lo tanto, ya digo, en la democracia hay muchas libertades, gracias a Dios hay muchos derechos, y uno de los derechos es el derecho de protestar, y es el derecho incluso de promover un boicot, como decimos nosotros. En este tema, digamos, del respeto a las cosas sagradas para un colectivo, en este caso para el colectivo cristiano, quizá puede influir negativamente la historia de España reciente. Me explico. Quizá una gran mayoría, cuando ve una burla a una creencia religiosa de otro país, lo siente como una intolerancia. O sea, si alguien pisotea, yo que sé, una sagrada como la película esta del Tíbet, dicen que falta respeto. Pero si es algo católico, como venimos de un pasado tradicional, esto nos parece bien. Se permite.
O sea, en el fondo hay un problema muy de fondo de la sociedad española, y me atrevería a decir que casi que de la sociedad europea, que es una idea absolutamente equivocada, que es que la religión, cualquier tipo de religión, es un problema para la paz social, ¿no? Entonces el creyente es alguien que quiere imponer sus ideas sí o sí. O sea, no es alguien que quiera dialogar, que quiera ofrecer sus propuestas, sus ideas, sus valores, sino que es alguien que quiere imponer. Y por lo tanto el creyente, bueno, se le permite acudir a la iglesia, pero desde luego en el momento en que sale de las paredes de la iglesia debe de ocultar su fe. Y si hace ostentación de su fe, si eleva la voz, por ejemplo los obispos, ¿no?, que lo hacen como obispos de la Iglesia Católica, y opina sobre una ley, bueno, pues de alguna forma está produciendo una quiebra en la sociedad y está atentando contra la democracia, ¿no? Y eso es algo profundamente antidemocrático. Es decir, hay determinadas personas, que son los creyentes, que no pueden expresar su fe o sus ideas en público, ¿no?, que deben de callarlas. Y luego eso ocurre de una forma muy especial y muy clara con la Iglesia Católica, efectivamente. O sea, los creyentes de otras confesiones son sospechosos, pero desde luego si son católicos, ¿por qué ocurre, digamos, esa discriminación especial contra la Iglesia Católica? Pues probablemente porque la Iglesia Católica se relacionó mucho con el régimen de Franco. Y eso es un error, eso no debía haber ocurrido, pero es verdad que hubo ahí una cierta relación demasiado estrecha, y mucha gente todavía hace un rechazo o rechaza a la Iglesia Católica porque quiere rechazar algo que es distinto, que no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es universal, no tiene nada que ver con ningún régimen político, y desde luego la Iglesia del siglo XXI no tiene nada que ver con la Iglesia de hace 50 años, ¿no? Ya que hablaba de la política, esto es febrero del 2005 y usted encabezó o formó parte de la plataforma Europa Asino. Que en el momento en el que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, el primero en la oposición, el segundo en el gobierno, defendían el sí a un referéndum consultivo de la Constitución Europea, pues ustedes optan por defender el no. Eso es. Sí, la verdad es que nos quedamos muy solos en esa defensa del no, pero nos leímos con detalle esa Constitución española, ese tratado que aprobaba la Constitución Europea, y nos dimos cuenta que introducían muchas cuestiones relacionadas con la ideología de género. El derecho a la vida no quedaba suficientemente protegido, al revés, parecía que quedaba al albur de los derechos sexuales y reproductivos que se mencionan en el propio texto. Y bueno, pues suponía también una reducción de la soberanía española, muy significativo, y había algunos elementos de ese texto constitucional que no nos parecían adecuados, que no nos gustaban, y hicimos una campaña precisamente para conseguir que ganara el no. Perdimos, la verdad es que los españoles mayoritariamente votaron a favor de esa Constitución. Hubo otros países que sí la rechazaron, y gracias a eso, en Francia sobre todo, y eso hizo que finalmente no saliera adelante y que hubiera que renegociar toda la cuestión quedó de los un poco como europeos, en agua de borrajas, y a pesar de que en España ganó el sí, y sin embargo finalmente esa Constitución no salió adelante. Pero sí es verdad que como no había referencias, claro, si los partidos políticos todos van en la misma línea, los medios internacionales buscan referencias, en este caso a favor del no. Y bueno, yo recuerdo que hasta la CNN norteamericana estuvo entrevistándonos, para decir que había el New York Times. O sea, había interés en conocer los motivos por los que se podía votar que no a la Constitución, ¿no? Porque efectivamente ahí los grandes partidos estaban alineados a favor del sí. Antes hablaba del Grupo Prisa, otro medio de comunicación del que quería hablar era la cadena La Sexta. Sí. Esto, por ejemplo, es un reportaje del programa de humor del Intermedio, sí, muy anecdótico, que fue mandar una reportera actriz, sí, Lais Villa, sí, a entrevistar a los obispos, y mientras estaba entrevistando al obispo entonces de Toledo, Cañizares, sí, pues el señor está diciendo como déjeme usted en paz, y aparece usted, sí, que le dice déjele tranquilo, y dicen ¿usted quién es? Y entonces le pone el letrero de amigo de Antonio Cañizares. Así es. No sé si es porque no sabían su nombre, por hacer la gracia o... Bueno, me preguntó la reportera que quién era, cómo me llamaba, y yo lo que le respondí es que soy un amigo del obispo, ¿no? Y entonces cardenal, vamos, Antonio Cañizares. Bueno, sí, yo era una conferencia que había dado Antonio Cañizares en un hotel de Madrid, y cuando salía de la conferencia, pues la saltó esta reportera para burlarse, claramente con un afán ofensivo.
y entonces el cardenal pues estaba solo y entonces yo estaba cerca y entonces pues efectivamente le aparté a la reportera y le pedí que no siguiera molestándole a Antonio Cañizares. Es de las pocas veces que creo que se le ha captado en este programa en concreto. Sí, la verdad es que no hemos estado mucho, creo que alguna otra vez hemos estado, pero por otros motivos, y la verdad es que me salió del alma porque me pareció una injusticia. El pobre, que además es pequeño de estatura. Lo dijo ella, es pequeñito, dijo ella, chiquita cosa, creo que dijo. No sé cómo lo diría, pero desde luego él bueno, y entonces le asaltaron, estaba el cámara, estaba la reportera, y entonces en el momento que vi que estaban burlándose de él, pues me salió de forma natural y me puse delante de la cámara y gracias a eso pudo salir. Antes de esto, había habido un incidente curioso que yo creo que merece la pena comentar, que es el incidente de un programa antepasado, por así decirlo, de otro programa muy célebre actual, que es el programa Salvados. Sí. El programa Salvados, que ahora es uno de los referentes, digamos, del periodismo bien visto, por así decirlo. Ahora justo que hay la mayoría de programas periodísticos yo creo que están con una mala opinión. Yo creo que este programa, por lo que sea, tiene muy buena valoración en este momento. En sus inicios, año 2008, se llama Salvados por, iba dedicando programas y dedicó hasta 2 o 3 a Salvados por la Iglesia. Y entonces desde la web de Hazte Oír pues se hace un llamamiento es la primera vez que yo sepa que se hace, por lo menos a nivel público, un llamamiento a los anunciantes. Y según informó Hazte Oír, una serie de anunciantes, entre los que podemos destacar El Corte Inglés o Heineken, retiraron su publicidad. Debo decir que cuando yo vi esto, pues quise ver, y hombre, digo yo que esto, algún medio de comunicación se haría con su momento, y no encontraba ninguna referencia. Llegué hasta el punto de decir, a ver si es que se lo están inventando todo, ¿no? Hasta que vi que La Razón dedicó una página a decir, si se lo han inventado, han engañado por lo menos a un periódico de Madrid. Entonces, primero le pregunto por motivos de la campaña, y luego por qué fue tan poco seguida. Bueno, nosotros efectivamente nos encontramos de nuevo con un programa de televisión. El Crucifijo Cocinado fue en Canal Plus, esto era La Sexta, Salvados por la Iglesia, y es un programa en el que graban confesiones, se meten un micrófono en un confesionario, y confesiones reales las graban y luego las emiten en el programa, en el que bueno, pues se burlan de una forma muy brutal de la Iglesia Católica. La ponen pues como la institución más retrógrada contra los derechos de las mujeres, pero además, ya digo, con muy mala idea, de una forma muy dura. Entonces nosotros decidimos en esta ocasión no dirigirnos directamente a la cadena, sino dirigirnos a los anunciantes de ese programa, ¿no? Había habido una seguidora nuestra que había hecho el esfuerzo de apuntar los anunciantes del programa Salvados por la Iglesia, nos lo había enviado, y entonces la alerta se la dirigimos a los anunciantes. Y entonces efectivamente rápidamente Heineken retira la publicidad, nos escribe el director de comunicación, nos dice que no se va a anunciar más en ese programa, no en la cadena, sino en el programa. Después me parece que fueron Seguros Ocaso, Fujitsu, y el último que tomó la decisión de no publicitarse fue El Corte Inglés, ¿no? Entonces nosotros lo publicamos. Inmediatamente también, al cabo de poco tiempo, el programa pidió disculpas y se comprometió a no volver a emitir un programa ofensivo contra ningún colectivo. Luego han hecho muchos otros programas más o menos ofensivos, pero desde luego con ese nivel de acidez y de agresividad yo creo que no ha habido ninguno. Y bueno, y ya digo, el éxito de conseguir que los anunciantes, porque al final lo que más le importa, y nos llegó información incluso de gente que trabaja en La Sexta, pues de que efectivamente era una gran preocupación, ¿no? Porque ya les afectaba su bolsillo, eran anunciantes que dejaban de... Pero no es llamativo, por comparar con el caso de La Noria, quizás el más parecido, que en el caso de La Noria hubo muchos medios de comunicación que se hicieron eco, por no decir creo que todos. Y en cambio en este se hizo bastante poco seguimiento de aquella, quizá porque La Sexta era más joven en ese momento. Sí, no sé los motivos, sé que los medios de comunicación anunciados, al final todos los medios de comunicación, o casi todos, se financian con publicidad, ¿no? Entonces aquí había habido una campaña dirigida hacia anunciantes, y los anunciantes a lo mejor pues no querían que se diera eco, se hiciera mucho eco de que habían tomado la decisión, porque claro, en la medida en que se dice que Heineken o que El Corte Inglés
retira la publicidad de ese programa, pues existe otro colectivo que son los laicistas radicales, los que quieren hacer daño a la Iglesia Católica, que a lo mejor dejan de consumir Heineken o el Corte Inglés. Entonces, al final, cualquier tipo de noticia que pueda hacer daño a anunciantes, que a lo mejor se anuncian en mi periódico o en mi cadena de televisión o en mi radio o en mi página web, pues a lo mejor ese es el motivo por el que prefieren, digamos, obviar esta noticia, ¿no? Que era realmente una noticia muy importante. Hablamos de Salvados en la Sexta. Antes había mencionado el intermedio de la Sexta, de Globo Media. Por zanjar, digamos, este apartado, ¿tiene alguna opinión sobre la línea que mantienen estos programas a los que me he referido? Quizá el que más, el intermedio, cuando tratan la Iglesia Católica. ¿Le parece que son acertados los que dicen que, aunque sea de humor, la conclusión que tienes que sacar viendo cómo tratan todo lo religioso es que el católico es poco menos que un bobo que se cree? ¿O al revés, le parece que la libertad de expresión pues también tiene que permitir el humor? Sí, con tiene que admitir. A ver, nosotros, todavía hoy nos llegan emails y peticiones de gente que nos dice: ¿por qué no hacemos una alerta contra el intermedio? Que no hemos hecho ninguna. Y entonces nos dicen: claro, es que se están burlando de la Iglesia. Y entonces nos vamos a la web del intermedio y vemos los vídeos. Entonces efectivamente son vídeos que se están burlando de la Iglesia Católica y de los católicos, pero no son vídeos claramente ofensivos, no son, o sea, sí ofenden, por supuesto que ofenden, pero claro, al final vivimos en democracia y tiene que haber una libertad de expresión, ¿no? Entonces, nosotros, antes de lanzar una campaña de este tipo, nos lo pensamos mucho, porque efectivamente existe un derecho de libertad de expresión y nosotros también tenemos el derecho de lanzar un boicot, por supuesto, de lanzar una campaña de este tipo, pero sobre todo buscamos las cosas que son claramente ofensivas, porque si no estaríamos haciendo alertas todos los días. O sea, en la televisión nos encontramos con muchas cosas que no nos gustan y hay determinadas cadenas y determinados programas que son especialmente ofensivos para los creyentes. Pero hay que hacer, digamos, campañas. Yo creo que hay que centrar un poco el tiro y ir a las cosas que son gravemente, realmente, o sea, excepcionalmente ofensivas, que de vez en cuando ocurren, ¿no? Volvemos a la política, que antes le he cortado cuando me hablaba de educación para la ciudadanía, y era porque quería recordarlo en este verano. En el año 2008 hay elecciones generales y se lanza la primera plataforma, que ya tiene un innegable componente político porque alude directamente a un político, al candidato de uno de los dos grandes partidos, que es el Partido Socialista Obrero Español. Entonces se podría decir, bueno, pues no serán ustedes el PP, pero en unas elecciones en las que principalmente hay dos candidatos decían claramente no a uno de ellos, que era el señor Zapatero, y básicamente los anuncios, recuerdo particularmente el de Apple, ¿no?, con la televisión y el martillo, por la asignatura de educación para la ciudadanía, básicamente en lo que se centraban. ¿Por qué se ocurrió aquella campaña? ¿Cree que fue acertada, aquel yo rompo con Zapatero? Yo creo que sí, que despertó un debate público, fue una campaña que llegó a muchísima gente. Uno de los vídeos que sacamos, pues yo creo que se vio alrededor de 400.000 veces en YouTube, y muchas cadenas generalistas hablaron de ese vídeo y de esta campaña. Reunimos, recuerdo, en el Hotel Convención, en la sala más grande, pues a 1.500 personas. Fue una campaña que tuvo un cierto impacto. Nosotros, Aztoir, lo que no va a hacer nunca es pedir el voto por un partido. O sea, nosotros somos sociedad civil, y en el momento en el que, digamos, hay que votar a un determinado partido, dejamos de ser sociedad civil y no queremos convertirnos en un partido político. Es algo que nos han preguntado muchas veces. Somos algo distinto. Ahora, desde la sociedad civil sí que queremos influir en los procesos electorales, porque de los procesos electorales pues puede surgir o puede resultar un gobierno mejor, un gobierno peor, una mayoría parlamentaria mejor o una mayoría parlamentaria peor para los valores que compartimos, ¿no?, que tienen que ver con la vida, con la familia, con la libertad, ¿no? Entonces aquí hicimos una campaña, incluso con anuncios en medios de comunicación, y era yo rompo con Zapatero, ¿no? Habían pasado 4 años, Zapatero había sido nefasto para nuestro país desde muchos puntos de vista, y lo que queríamos era que la gente no votara a Zapatero. ¿A quién debía de votar? Pues no se lo decíamos, pero desde luego que la gente rompiera con Zapatero y que Zapatero no saliera elegido en la segunda legislatura. Perdimos de nuevo, igual que con... No siempre hemos ganado, igual que con el referéndum de la Constitución Europea, pero lo que sí que conseguimos es que pues que se generara un movimiento muy potente de rechazo contra Zapatero. Ese movimiento y fundamentalmente la crisis económica hicieron que luego Zapatero cayera hasta el punto de que decidiera no volver a presentarse y de que el Partido Socialista cosechara uno de los peores resultados de su historia, que fueron las elecciones del 2011.
Antes le había preguntado por Prisa y por La Sexta, un medio que también debería preguntar es por Intereconomía, porque aparte que me acuerdo que con el Yo Rompo salió ahí bastante, también se ha dicho que si había alguna especie de sintonía editorial en la línea de Hazte Oír con la línea de Intereconomía. Le pregunto abiertamente, ¿hay sintonía, digamos? Bueno, Intereconomía es uno de los medios que más claramente defienden el derecho a la vida desde la concepción, uno de los medios que apuestan por la familia, por la libertad, por la unidad de España, que es un tema que también nos preocupa, por apoyar a las víctimas del terrorismo. Por lo tanto, sí que hay una cierta coincidencia, pero al mismo tiempo hay una independencia absoluta. O sea, Intereconomía tiene su línea editorial y tiene sus redactores y tiene sus medios y sus prioridades, y nosotros tenemos los nuestros, ¿no? Que puede coincidir en algún momento, pero que... Alguien que diría, bueno, un medio de comunicación es un servicio y también es un negocio, sin que sea nada despectivo. En el caso de Hazte Oír tiene un servicio, pero ¿cuál es la ganancia? Porque usted dice que la única ganancia es de lo que aportan los socios. Sí, bueno, son modelos distintos, ¿no? El modelo de Intereconomía, como de cualquier medio de comunicación, es conseguir anunciantes, ¿no? O sea, primero conseguir la audiencia y luego conseguir los anunciantes. Y nuestro modelo es un modelo basado en la generosidad de la gente. En ponernos a hacer campañas, a tratar de influir en la sociedad española defendiendo determinados valores, y como sabemos que hay gente en España que comparte esos valores y que quiere que esos valores sean defendidos con eficacia, con eficiencia en la sociedad, en la política, en los medios de comunicación, en la opinión pública, pues colaboran mediante una cuota de socio o un donativo. Nosotros nos financiamos íntegramente con aportaciones voluntarias de personas que nos quieren apoyar. Normalmente además son importes muy pequeñitos, pero es mucha gente que nos quiere apoyar y que colabora de esa forma, ¿no? Hay gente que firma alertas, hay gente que las reenvía, hay gente que sale a la calle y participa en una manifestación, hay gente que tiene un blog, hay gente que nos retuitea, y hay gente también que nos aporta donativos, y con esos donativos pues ahora financiamos pues toda nuestra actividad. Otro medio de comunicación, o más que medio de comunicación, periodista por el que le voy a preguntar, Juan Manuel de Prada. A Juan de Prada en un momento se le atribuye mucha influencia porque se dice, y aquí está bien que nos cuente si es acertado o no, que puso fin un artículo suyo a la campaña Referéndum Vida Sí. ¿Es exagerado decir esto? Bueno, vamos a ver, efectivamente nosotros estábamos tratando de lanzar una campaña, todavía no la habíamos lanzado, que era Referéndum Vida Sí, que era decirle al gobierno de Zapatero que había tomado la decisión, había anunciado la decisión de llevar al Parlamento un proyecto de nueva ley del aborto, donde se establecía que el aborto es un derecho, es una especie de ley de barra libre de abortos. O sea, eso ya estaba sobre la mesa. Nosotros lo que planteamos es que no se votara en el Parlamento esa ley, sino que se votara en referéndum por todos los españoles. Creíamos que había más posibilidades de ganar esa votación, la del referéndum, que la mayoría de los españoles, de hecho ya según las encuestas que publican algunos medios, rechazaban mayoritariamente esa ley. Y queríamos que se produjera un debate sobre el aborto sobre la base de ese referéndum, ¿no? Nos parecía que era bueno. Antes de Juan Manuel de Prada hubo mucha gente que nos empezó a criticar, gente del ámbito de la Iglesia Católica o cercanos a la Iglesia Católica, o gente que no era de la Iglesia Católica pero que tenía esa opinión, y la crítica era el derecho a la vida no se puede votar. O sea, el derecho a la vida es un derecho preconstitucional, es un derecho natural, y por lo tanto pues no se debe de votar y de someter a referéndum el decidir si hay personas que tienen derecho a vivir y otras no, ¿no? Bueno, nos criticaban mucho, la verdad, y nosotros en un momento determinado Juan Manuel de Prada publica una columna directamente criticando muy duramente nuestra campaña, la de Referéndum Vida Sí, y a partir de ahí, y junto con todas las críticas que habíamos recibido, pues decidimos suspender esta campaña. ¿Por qué? Pues porque queríamos evitar división dentro de los que defendemos el derecho a la vida. O sea, si iba a haber mucha gente que iba a rechazar esta campaña, porque entendía que el derecho a la vida no se debe someter a referéndum, pues al final íbamos a producir una división en el movimiento Provida, y habría gente que nos apoyara, habría gente que nos criticara, pero al final la idea, lo que quisimos conseguir retirando esta campaña es una unidad de acción y que todos estuviéramos unidos en una misma estrategia. Bueno, pues ya ve que hemos entrado en el terreno de las polémicas, que ha habido también alguna, y me habla precisamente de la unión de los Provida,
y hay, digamos, un incidente muy conocido creo que fue, digamos, la ruptura, por así decirlo, entre el Foro Familia y Hazte Oír, que además se publican versiones muy dispares, desde las que decía, no, han sido expulsados, hasta luego ya leí una carta en la que decía que no, que fue decisión de Hazte Oír. Antes de preguntar por los motivos, aunque hay unas cartas ahí, ¿cuál es exactamente la relación? Porque la primera conclusión que sacamos de decir Hazte Oír sale del Foro de la Familia es, pero Hazte Oír formaba parte del Foro de la Familia. Sí. Entonces, nosotros, pues casi desde el comienzo del Foro de la Familia, nos unimos como entidad al Foro Español de la Familia, que es una federación de entidades. O sea, el Foro de la Familia no es una asociación de personas físicas, como somos Hazte Oír, sino que es una federación de entidades. Entonces, muchas de las entidades de lo que podríamos llamar el movimiento Pro Vida, Pro Familia, pertenecíamos en los comienzos al Foro Español de la Familia y bueno, el caso es que hay una serie de diferencias y de malentendidos y efectivamente en el año 2009, ya no recuerdo exactamente la fecha, la verdad. Creo que es octubre de 2009, que es justo cuando acaba de haber una manifestación. Exacto, justo después de la manifestación de octubre, que la hicimos todos juntos, efectivamente. Efectivamente redacté y envié al presidente del Foro Español de la Familia una carta donde anunciábamos que Hazte Oír se salía del Foro Español de la Familia. ¿Eso significa que hayamos roto absolutamente? No, o sea, nosotros seguimos colaborando desde el año... pues el último fue en el año 2012, ahora en el 2013 volvemos a salir a la calle, pero habíamos salido en el 2011 y en el 2010. En el Día de la Vida, que es el 25 de marzo, en torno a ese día, pues salimos a la calle en Madrid y en otras ciudades todos juntos. O sea que seguimos colaborando en algunas acciones puntuales y somos conscientes de que, con independencia de las relaciones personales, la causa que compartimos nos trasciende y es algo infinitamente más importante que esas relaciones, ¿no? Entonces, bueno, hubo, ya digo, algunas peleas, hubo algunos... Pero sería en plan lo que se dice desde los políticos, de que, claro, acaban discutiendo quién manda aquí y al final cuestiones en las que coinciden acaban estropeándose porque se pelean quién manda... No fue tanto quién manda aquí, que yo creo que no hubo ningún problema en esa línea, sino cuestiones de conceptos de manifestación. Teníamos distintos conceptos de manifestación y luego pues toda la cuestión esta de que quién figuraba más o quién figuraba menos, tema de protagonismos. Bueno, hubo varias cosas, ¿no? A mí la atención, en algún compañero leí que decía que era por el logo. Dices, el logo de Derecho a Vivir. Porque se veía demasiado el logo de Derecho a Vivir, hubo algún problema con ese tema. Bueno, al final somos seres humanos, o sea, todos tenemos nuestras limitaciones, tenemos nuestros problemas y hubo mucho de malentendido. O sea, no hubo tanto de discusión de fondo sobre algo realmente o sobre protagonismos, o que hubo algo de eso, sino que hubo mucho también de malentendidos y de personas que se interpusieron y que hicieron que la situación se enrareciera. Ya digo, luego a lo largo de los años yo creo que hemos ido poco a poco recomponiendo esa relación y hemos colaborado con independencia, ya digo, de las relaciones personales en el Día de la Vida, año tras año. Este año volvemos a colaborar, saldremos a la calle el 6 de abril, aquí en Madrid, en la Puerta del Sol. Y bueno, y ya digo que la relación con la inmensa mayoría de las asociaciones es muy buena. Y poco a poco yo creo que estamos recomponiendo esas relaciones que efectivamente quedaron tocadas en el año 2009 y año 2010, ¿no? Un medio también que le quería preguntar, Canal 3 de Televisión, en un digital, que aunque tiro de memoria porque no creo que era Hispanidad, ¿sí? Dijeron que ustedes estaban en contra de Canal 3 de Televisión porque publicaron que entre los accionistas iniciales, creo que ya no lo es, ¿sí? Estaba Canal Catalán Pedrazzoli, y que decían, claro, eso lo hacen porque están con Intereconomía. Eso más o menos era el razonamiento. Eso es lo que hubo alguien que nos acusó, efectivamente. No, esto fue una noticia desafortunada. La verdad es que me hubiera gustado que no saliera, pero nosotros damos muchísima libertad a los redactores. No pasan ningún control y lo que les parece oportuno lo publican y luego lo vemos a posteriori, ¿no? Y el caso es que, pues efectivamente publicaba esta información y nada... al cabo de pocos meses, salió este accionista que efectivamente inicialmente estaba en... Claro, mi pregunta era si a lo mejor había tenido algo que ver que Hazte Oír lo publicara para que ese accionista se fuera, o fue casualidad. No tengo la menor idea, ya desconozco los detalles. Lo que sí sé es que no lo hicimos por apoyar a Intereconomía,
frente a 13 Televisión. En estos momentos 13 Televisión es una cadena que defiende la vida, que defiende la familia, y yo diría que desde los comienzos, con independencia de quién fueran sus accionistas, y Intereconomía exactamente igual. Por lo tanto, son dos televisiones amigas y me parece que están haciendo una labor muy buena, y yo la verdad es que después de haber visto este artículo pues me arrepiento que saliera, porque no tiene ningún sentido crítico. O sea, un accionista minoritario no define la línea editorial de una cadena de televisión o de un medio de comunicación, y en este caso era un accionista muy minoritario que la verdad que estaba pero la línea editorial la definieron otras personas que son las que la definen a día de hoy, o parte de esas personas son las que la definen a día de hoy, y es una línea editorial con la que nos identificamos mucho. Un terreno que entra más en el terreno de lo anecdótico, porque ya adelanto que los temas conspiranoicos no son de mi interés, porque yo soy más de datos, pero por aclarar si hay... en el diario País unas recogidas declaraciones del arzobispo Cañizares diciendo que la Asociación por el Bien Común está prestando grandes servicios a la sociedad, por sus hechos se les conocerá y esos padres de alumnos pueden estar tranquilos, bla, bla. Bueno, pregunta, ¿es usted miembro de esta asociación? Para ir directamente al grano. No. O sea, ninguno. Es algo sobre lo que me han preguntado, yo creo que decenas de veces, y que lo he desmentido. Por si acaso voy a decir, a lo mejor de la parte conspiranoica no, pero de esa asociación en concreto sí. Se dice que ni de esa asociación que creo que preside el señor Hertefelder. Nada. Pues nada. Queda aclarado. Lo que hay es en Aztoir lo que hay es una libertad también absoluta de pertenecer los miembros de Aztoir a la asociación que les parezca oportuna. Es algo que nos preguntamos, y también lo que hay es una conciencia de que se actúa a título individual y de que las personas que están en Aztoir lo hacen en conciencia, y yo tengo esa tranquilidad y esa seguridad de que eso no ocurre. O sea, esas acusaciones que se han hecho de que Aztoir está controlado por una asociación, pues no. Aztoir es absolutamente independiente, depende de los socios. Somos 5.500 socios que nos constituimos en asamblea, y los socios somos los que elegimos a la junta directiva, ¿no? Y ahí hay una libertad de espíritu impresionante, y hay una transparencia y una claridad pues que no comparten otras asociaciones, y yo en ese sentido tengo mucha tranquilidad. Pues en el episodio de las cosas, digamos, más rocambolescas, que sería el tema de los pleitos, una vez se publicó que Leo Bassi les había demandado. ¿Es cierto? Y si es así, ¿por qué les demandó Leo Bassi? Pues sí que es verdad que Leo Bassi nos demandó, pero no recuerdo exactamente por qué, sinceramente. Lo cual me hace deducir que no ha debido ir no llegó más allá. Creo que era porque nos metimos con él, me imagino, ¿no? Probablemente nos meteríamos con él, le acusaríamos de ofender los sentimientos religiosos o algo por el estilo, y probablemente, creo recordar que iba por ahí esa querella, pero sinceramente no sé en este momento en qué situación está. Supongo, tampoco sé si se ha cerrado el procedimiento, si sigue abierto, pero es un tema que no me preocupa mucho. El otro procedimiento que quizás está legado a lo que le conté antes, que sobre todo el confidencial, por los motivos que sea, le dio mucho eco, pero en todo caso si ocurrió, pues eso yo le pregunté, es un abogado llamado Pedro Leblik, ¿sí?, que le mandó a ustedes ese personaje, aunque tampoco tengo claro, le confieso, cuál era el delito por el que les acusaba este señor abogado. Bueno, no hay delito porque no es una querella, sino lo que hizo este señor Pedro Leblik, al que no conozco en absoluto, no tengo la menor idea, tengo el gusto de conocerle, más que coincidí con precisamente en este juicio del Confidencial, que fue testigo que trajo el propio Confidencial. Bueno, Pedro Leblik lo que ha hecho ha sido presentar una demanda contra Aztoir y otras entidades, y también contra mi persona, contra Ignacio Arzuaga. Por lo tanto no es querella, es demanda, pidiendo la disolución de Aztoir, porque él dice está controlada por la asociación del Yunque y tal. Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido presentar no solo una contestación a esa demanda, sino una demanda de reconvención. Es decir, Aztoir lo que ha hecho ha sido demandarle a Pedro Leblik por injurias y calumnias. O sea, porque para que Pedro presente pruebas de lo que... O sea, porque además de presentar esa demanda, Pedro Leblik se ha dedicado a recorrer todos los medios que ha podido para pues transmitir falacias, transmitir mentiras, que son precisamente eso, ¿no? Lo que hablábamos antes. Aztoir está controlado por una organización secreta que se llama el Yunque. Entonces nosotros lo hemos desmentido categóricamente, y no solamente lo hemos desmentido en nuestra contestación a la demanda, sino que hemos demandado a Leblik por haber atentado contra nuestro honor. Nosotros, finalmente en toda esta maniobra de bulos contra Aztoir, pues hay
3, 4 personas involucradas, hay una que no vamos a poder ir contra ella, pero hay otras 3 que sí estamos presentando querellas o demandas para defender nuestro honor. No porque queramos ir contra nadie, sino porque lo que queremos es que nuestro honor quede restaurado. No puede ser que cualquier persona transmita una calumnia, una información falsa que perjudica nuestro honor y que eso no tenga ninguna consecuencia, ¿no? Entonces nosotros estamos ahora planteando esas acciones en defensa de nuestro honor y esperamos que los tribunales nos den la razón. Bueno, pues tampoco me interesa mucho insistir en este campo. Lo que me llama la atención es que no acaba de entender yo exactamente cuál era la acusación. Si es como si dice, pues yo creo que este periódico está controlado por no sé qué. O sea, hombre, si dices, no, creo que está controlado por narcotráfico. Y bueno, pues ya hay un delito aquí. No entendía exactamente cuál era el delito que les achacaban. Sí, por lo que me dice usted, simplemente pertenencia a otras cosas. No hay, digamos, ningún delito que antes de decir, pues mira, nos dicen que somos... En la demanda de Biblic, pues la verdad es que no queda muy claro. Lo que pasa es que luego, además de esa acusación de estar controlados, lo que dicen es que el yunque controla las mentes de los niños, es paramilitar y muchas otras barbaridades. Y entonces, claro, por eso atenta contra nuestro honor. Si solamente fuera, no es que está controlado por un grupo de interés o el club de no sé qué, bueno, pues, pero es que luego nos relacionan con actividades que son delictivas, ¿no? Entonces, por eso hemos presentado estas acciones en defensa de nuestro honor. Pues como la actualidad manda, era muy importante también que preguntamos, hace poco usted ha hecho unas declaraciones frentes al debate de esta nación, en este momento es una España en la que, digamos, se está haciendo balance de esta etapa del gobierno nuevo, ya no con Zapatero, sino con don Mariano Rajoy, aunque más o menos haya hecho alguna declaración, por preguntarle directamente para los internautas, ¿qué valoración hace de no tanto del debate de esta nación como de lo que es el actual gobierno del Partido Popular en relación a su programa electoral? Bueno, nosotros, el debate de esta nación parece que lo ha ganado Rajoy, ha dicho cosas interesantes o medio interesantes, pero lo que nos preocupa es lo que no ha dicho, ¿no? Lo primero de todo, porque no ha hablado de la familia, del matrimonio, no ha hablado de la libertad de educación, y eso que el ministro de Educación ha aprobado o está en trámites de aprobar una ley de educación que hace desaparecer educación para la ciudadanía. Nos ha hablado sobre el aborto. Y hay otra crítica que hemos hecho y que han recogido algunos medios, y es que sobre el tema del aborto, Mariano Rajoy ha dicho que ha incumplido el programa electoral, ¿no? Y que se ha visto obligado a incumplir el programa electoral. Nosotros decimos, vale, es posible que se haya visto obligado a subir los impuestos, por ejemplo, porque desde Europa le obligaban a cuadrar las cuentas, o porque él quería cuadrar las cuentas, pero desde luego no tiene ninguna excusa el no haber aprobado una nueva ley del aborto que sirva para avanzar en la protección del derecho a la vida. Eso está en el programa del Partido Popular y no tiene ningún coste. Por lo tanto, hay algunos incumplimientos que no tienen nada que ver con que Rajoy se haya visto obligado, sino que simplemente pues son incumplimientos que no tienen ninguna justificación, ¿no? Esperamos que los solucionen cuanto antes y que esa ley pues la podamos conocer en las próximas semanas o en los próximos meses. Pues nada más que agradecerle todo el tiempo que ha dedicado a Periodista Digital y esperemos tenerla aquí en más ocasiones y que a ver cómo continúa la historia de Hazte Oír. Muchísimas gracias, seguiremos hasta que Dios quiera. Gracias también a los internautas que nos han seguido.